Y dentro de ese desafío, pasando ya un poquito a la siguiente pregunta, no, tengo aquí a Ilia Meyer Morón. Ella es antropóloga, es investigadora, es permacultora y ahora está con el proyecto de las guaguas. Y ahí, ¿no? Quería que nos cuentes un poco, Ilia, porque tú has investigado mucho sobre la chacana como una herramienta que ayuda a esta pedagogía de la Pachamama. Si hay escuelas nuevas, familias, mamás que quieren poner un poquitito de esta pedagogía en su vida, ¿no? De este acercamiento a la Pachamama, ¿cómo les puede ayudar? ¿No? ¿Cómo puede ayudar la chacana? ¿Qué herramientas tienen para poner, ¿cómo se dice? ¿No? De poner en práctica esta sincronicidad con los ciclos de la vida, esta conexión con la madre tierra, conexión con la vida a partir de esta herramienta que es la chacana. Entonces ahí te paso la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias Ivana también por lo compartido. Sí, yo personalmente desde mi experiencia he sentido un llamado muy grande a justamente volver a conectar con la Pachamama en un contexto actual donde también, bueno, yo sentía toda esa violencia también que puede causar nuestras sociedades en la vida y que para mí es una violencia que viene mucho de una desconexión con la Pachamama. Es como una visión de sentir que la Pachamama como ser vivo tiene tiene su pulso, tiene su ritmo y tiene sus guaguitas y que hay una de sus guaguitas, que somos también nosotros los seres humanos, que está a contratiempo ahora o no está siguiendo ese pulso, no está siguiendo ese ritmo y por no seguir ese pulso y ese ritmo, no estamos escuchando nuestras necesidades orgánicas, vitales, esos, esos instintos que son también la sabiduría de la vida dentro de nosotros mismos, que en invierno queremos ir hacia adentro, tomar un momento de reposo, de regeneración, o en la noche también, y que con nuestra manera de vivir ahora, que ya tenemos focos que nos alumbran, los celulares, las pantallas, que ya no es ya no nos basamos sobre un tiempo natural, basado en el pulso de la Pachamama que vive una gran danza cósmica con el sol, sino que es un tiempo que hemos definido nosotros mismos como humanos de manera también cultural y que también hemos impuestos en otras culturas. Como un tiempo solo enfocado en el ser humano y muchas veces en un interés más económico. Y entonces, de ahí siento que viene mucho personalmente de lo que estamos viviendo, de esa desconexión. Y por eso siento que para mí, a la pregunta de, pero ¿cómo podemos volver a conectarnos? La que ha sido mi guía, mi maestra y que sigue siendo es la chacana, porque en ella misma, en su ser, está la conexión del cosmos y de la tierra, porque viene es ese símbolo que en realidad es un códice, o sea, dentro de ella hay muchos símbolos, hay mucha sabiduría viva de miles de años y su forma llegó de las estrellas, de la constelación de la Chacana. Entonces, en ella misma está el puente, esa guía de cómo podemos vivir en armonía y en equilibrio entre el cosmos y la tierra. Entonces, al conectar con ella y también he podido recibir también las enseñanzas, ¿no? de varios maestros en ese caminar y de ella misma, siento que una misma puede conectar con la chacana, pidiéndole que la guíe, meditando, visualizando y que ella nos guía, nos responde. Eh,
Y en ella, si la vemos, hay como dos ejes principales que la forman, que, es, que esos representan también a las cuatro dimensiones vitales, a los cuatro tiempos también que marcan a la ciclicidad vital de la Pachamama. Y justamente tiene sus graditas, que por eso también se define como una escalera. Entonces la chacana a mí me ha enseñado a reconocer esa escalera que es cíclica, que sale de ese tiempo lineal para volver a un tiempo cíclico que nos enseña a caminar por las fases de la vida y a reconocer que cada fase tiene su propia energía y tiene su propia enseñanza, tiene su propia sabiduría. Y que entonces ella nos dice, camina, transita, integra. Cada fase te va a ayudar. Integrando esa fase vas a poder llegar a la fase siguiente. Y al final es un camino en espiral porque uno vuelve a la fase inicial, pero en espiral. Porque la chacana en realidad es como tridimensional. En 3D es como si nos imagináramos como una espiral que va así y formando una chacana 3D, que también somos nosotros. Entonces, reconociendo eso, mmm, la chacana como escalera justamente es para mí una brújula en la ciclicidad vital, porque ella nos enseña que hay como cuatro fases que se pueden encontrar en cualquier ciclo vital. Y cualquier ciclo vital se encuentra eh, en cada ser vivo. O sea, cada ser vivo es cíclico y pasa por esas cuatro fases que podemos encontrar, por ejemplo, en un día, el amanecer, el mediodía, luego el atardecer, donde recogemos la energía, y la noche, donde descansamos. Lo podemos encontrar en los ciclos lunares, con la luna creciente, llena, menguante y negra. Y lo podemos encontrar también en el ciclo solar de las estaciones, con la primavera, el invierno, la primavera, el verano y el otoño. Y, y entonces, para mí la chacana aquí nos enseña cómo relacionarnos con esa ciclicidad al nivel personal, en todas las escalas, al nivel personal, en nuestros proyectos, en nuestras comunidades, con la Pachamama, con la ciclicidad de la Pachamama. Y, y bueno, en eso, por ejemplo, cuando nos basamos con la chacana solar, que es esta chacana, em, es como un mapa del ciclo anual, mm, que está relacionado con la danza de la tierra con el sol, de la Pachamama con el sol y el cosmos. Cómo la Pachamama va cambiando de fase a medida que cambia su relación con su posición con el sol. Em, y en ese ciclo solar nos enseña, ¿no?, que em, tenemos que pasar primero por el invierno, donde la semilla cae, está dentro de la tierra ya y vive un proceso interno, los árboles están desnudos, podemos tener más visión con profundidad y es un momento de descanso, de reposo, de regeneración interior, de conectar con la esencia, con lo esencial. eh, para que la semilla pueda conectar con su esencia, con su misión de semilla y al llegar las primeras lluvias y el calor del sol como en la primavera pueda brotar. Y bueno, así sucesivamente con cada estación. También la chacana nos marca con sus cuatro ejes los tiempos solsticiales y de los equinoccios, ¿no? Solsticiales en el eje vertical y de los equinoccios en lo horizontal. Y también los tiempos puentes, donde
la Pachamama está viviendo un- una conexión con el Hanajpacha o con más el Upacha o el Mancapacha. Y en eso ella ya nos guía porque em, cada fase, cada estación tiene su sabiduría, tiene su enseñanza, como lo decía. Y esa sabiduría ha sido también cosechada por las culturas ancestrales que han podido identificar fuerzas o dinámicas generales, ¿no? ¿Qué pasa en nosotros en el invierno? ¿Qué pasa en la Pachamama en el invierno? ¿Qué pasa en todos los seres en esta fase, en ese tiempo? Y desde ahí bueno, han podido cosechar esas perlas de sabiduría que nos trae cada estación. Y es en base a esa cosecha que, bueno, nosotros en ambos proyectos de la Escuela de Cusicuna y el proyecto de Curmihuahuitas, hemos ido aprendiendo, primero si seguimos viviendo un proceso de desaprendizaje, porque es un desafío salir del tiempo en el que nos hemos criado y volver a criarnos con el tiempo natural, cíclico de la Pachamama, eh, y para reaprender de qué nos dice la Pachamama como maestra. ¿Cómo hacemos si queremos ir hacia una pedagogía de la Pachamama? Para aprender de sus enseñanzas, reconocer incluso dónde ella nos está enseñando. Y ahí es donde reconocemos que en cada estación todos los seres están movidos, están expresando algo, están compartiendo una medicina que es general por la energía, las dinámicas de esa estación, pero también que se expresa de manera única en cada ser, porque cada ser tiene su función y tiene su medicina. Y entonces vamos aprendiendo también de la ciclicidad de cada ser a medida que nos conectamos y que nos ponemos en esa postura donde ya el centro de nuestro aprendizaje se vuelve la vida misma y sus expresiones en cada etapa y en cada fase. Y entonces en base a querer, ¿no? Intentar esa aventura de resincronizarnos con esa ciclicidad, eh, hemos ido como tratando de beneficiar de la sabiduría de cada fase, por ejemplo, beneficiar de la sabiduría de la primavera en la que estamos ahora en Bolivia, para planificar nuestro año, bueno, nuestra estación pedagógica. Ya es como una planificación estacional pedagógica, porque es primero miro, siento, también escucho, reconozco, interactúo con lo que hay en mí, lo que hay a mi alrededor, pero además lo que ya han cosechado desde, por ejemplo, la sabiduría amáutica andina sobre esta estación que estamos viviendo para poder después de decirnos dónde nos ubicamos, nos ubicamos aquí en esta estación, ¿cómo es esta estación? ¿Cuáles son sus características? Pues decir, ¿cómo entonces llego a vivir plenamente lo que me está ofreciendo esa energía que se está potencializando en todo este territorio con la Pachamama? Entonces, ¿cómo yo y nosotros como proyectos pedagógicos, comunidades de aprendizaje, vamos a escuchar para potencializar, también orientar, planificar en base ya a lo que hay? Y eso también es una fuente increíble de inspiración, porque como es en espiral, nunca va a ser igual. Y siempre las fases van a traer algo diferente en nuestro entorno, en nuestro contexto. Y también nos pide mucha creatividad, porque ya no estamos siguiendo algo lineal, que se repite
cada año, se repite cada año y es, no sé, puede ser lo mismo desde el mismo enfoque todo el año. Ahí nos pide creatividad para, con estas energías de la primavera, ¿qué es lo que podemos hacer? Qué es, qué favorecen esas energías? Y en este caso la primavera es pues salir al mundo a explorar, pero primero en lo pequeño, en lo que está aquí cerquita, ¿no? Porque la planta brota y primero es pequeñita, es un plantín. Poder conectar con el corazón, porque es eso, ese brotar del corazón, con el juego, porque es el momento de la niñez de la vida, donde nace. Entonces, ¿cómo potencializamos todo eso en nuestra pedagogía, en nuestra planificación? Y eso nos permite también aprovechar de una diversidad dentro del año, de también ir complementando para salir del modo automático, digamos, de lo que ya sabemos hacer, aunque la idea es integrar totalmente lo que ya sabemos hacer, pero adecuándolo a esas fases. Y entonces también estar atentos, ¿no? Muy atentos, porque al hacer también esa planificación estacional, anual con la chacana, nos pide también hacer nuestra chacana local, nuestra chacana contextualizada, que sería poder registrar también de alguna forma en nuestros corazones, desde nuestros sentires, lo que está pasando en ese mes, en ese tiempo. Han aparecido las orugas, se han multiplicado, los pájaros están haciendo sus nidos, llegaron las primeras lluvias, ¿no? Ir viendo, sintiendo, volviendo a ese lugar de soy parte de ese todo y estoy aprendiendo de qué es lo que está pasando y luego cómo escucho, logro recibir la enseñanza de lo que está pasando. Eso es un desafío y es un camino también muy hermoso y que da muchas ganas, ¿no? Como el proceso pedagógico se vuelve algo en comunidad, con toda la comunidad de vida, con todo el sistema de vida, donde cada planta, el pajarito que está anidando, se vuelve mi maestro y se vuelve el maestro de las guaguas. Y nosotras como educadoras justamente podemos tener ese rol de puente para ofrecer también o simplemente permitir a las guaguas conectar con esa sabiduría que ya tienen en ellos mismos, de aprender de lo que hay en la vida misma, en esa maestría también de la vida. Entonces es algo que es muy emocionante y bueno, siento que podría seguir mucho tiempo, pero hay mucho, la chacana nos aporta, Amauta me decía que es el símbolo, el códice de este nuevo tiempo. Sí. Eh, y eso siento, que ella no tiene mucho para guiarnos, para inspirarnos, y ojalá pueda hacerlo en muchos lugares de la Pachamama. Eso. Seguro Gracias. que sí, ya. Seguro que sí. Siento que hace falta, ¿no? Rescatar esta sabiduría y que no se quede solamente en teoría. Creo que el desafío más grande que estáis cumpliendo como comunidades, porque tú estás en las dos comunidades, en Pusicuna y en Coñuhuitas, ¿no? Creo que el desafío grande es pasar la teoría a la práctica y una práctica vivencial, ¿no? Porque cuando hablabas de la chacana, ¿no? Y de la conexión con el ciclo, y a mí me imaginaba las guaguas como semillas, ¿no? Desde entender el proceso de un niño, cómo acompañar a ese niño desde que es semilla hasta que vuelve y se hace viejito, ¿no? En esa sucedida o en esa experiencia circular que puede tener. Y luego también me venía la imagen, ¿no? De cómo acompañar dentro de esa ciclicidad que nos trae la chacana a las emociones, a los procesos mentales, a los aprendizajes. Y recuerdo también cuando hablaba con Amauta, me decía, ¿no? El códice para los amautas es la chacana, porque es volver a estar en ese centro donde se equilibran todas nuestras dualidades.
Entonces, no solamente se convierte en una herramienta de planificación, que me parece maravillosa para planificar y organizar estas estaciones de aprendizaje, estaciones pedagógicas, y ojalá, ¿no? También nosotras como mamás, me planteaba, ¿no? Claro, si yo supiera manejar todo esto, ¿cómo lo llevo a la crianza con las guaguas, con los niños, para acompañarles de acuerdo al proceso emocional que están viviendo, a su ciclicidad, pero también en ese convivir con lo que se hace en la escuela, en este caso, ¿no? En la comunidad, el acompañar ese crecimiento todos compartidos, pero a la vez integrándonos, ¿no? Integral. Me venía muy fuerte, ¿no? Muchas conversaciones con Amautel nos decía, ¿no? Para guiarnos, nosotros nos tenemos que poner en el centro de la chacana, comprender que no estamos polarizados, no somos ni de izquierda ni de derecha, no somos ni mente ni materia, somos todo integral, somos una parte de todo lo que existe. Y creo que ahí también toda esta sabiduría que traes, y ojalá, Ilia, escribas tu libro pronto para que podamos aquí aprender mucho más de tu sabiduría también, y poder compartir esto, ¿no? Con otras experiencias educativas, que creo que sería muy necesario. Yendo a la otra pregunta, no sé si Tania estás por ahí, me venía esto que decías dentro de este comprender la chacana, esta parte de la dualidad, ¿no? La espiritualidad también como